Bien, habíamos terminado la clase pasada con este teorema divertido que dice que si en un cajón de manzanas hay una manzana podrida, entonces están todas podridas. Y dice, yo se los voy a demostrar por inducción. Entonces uno dice, bueno, al final la inducción sirve para probar cualquier cosa, incluso cosas falsas. No, es para que tengamos cuidado cuando uno hace inducción. Entonces, lo vamos a hacer por inducción sobre la cantidad de manzanas del cajón. Entonces, si yo tengo un cajón con una manzana, y tiene una manzana podrida, ¿es cierto que todas sus manzanas están podridas? Sí, porque tiene una sola. Eso está bien. Ese es el paso base. Ahora vamos a usar la inducción global. Entonces, vamos a suponer que tengo un caso de que hay un n para el cual, para todos los k menores o iguales que n, si un cajón de manzanas tiene k manzanas y una podrida, entonces están todas podridas. A partir de eso voy a probar que vale para n más 1. Y entonces eso quiere decir que como vale para 1, vale para 2, vale para 2, vale para 3, vale para todos los naturales. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que para un n se cumple eso que está ahí, que es más difícil de escribir cuando la inducción es global. Dice, si k es natural menor o igual que n, y un cajón tiene k manzanas, y una de ellas está podrida, entonces todas están podridas. Entonces ahora consideremos, voy a ir escribiendo, consideremos un cajón con n más 1 manzanas, y que tiene una podrida. Una podrida. Entonces voy a representar acá el cajón con una podrida. ¿De qué color se ponen las manzanas al pudrirse? Bueno, violeta. Y a la podrida esa la llamo P. ¿Sí? Entonces, lo que hago es sacar una manzana, la dejo ahí, y considero este cajón. Saco una manzana y me queda un cajón de, lo digo así, después lo escribo. Me queda un cajón de n menos 1 manzanas con una manzana podrida. ¿Está bien? Entonces, por la hipótesis inductiva, todas las manzanas están podridas. Entonces lo voy a escribir. Llamamos P a la manzana podrida. Y quitamos una manzana distinta de P del cajón. Luego nos queda un cajón con n menos 1 manzanas. Ah, gracias. Me queda un cajón con... ¡Uy! Es una goma muy grande. Con n manzanas. Y una de ellas está podrida. Y ahora no tengo más lugar para escribir. Vamos a tomar una parte. Entonces, por la hipótesis inductiva, todas están podridas. Excepto quizás la que quité del cajón.
sea que toda la parte pintada son manzanas podridas. Ahora voy a tomar este dibujito. Me faltó una rayita. Y ahora voy a considerar, ahora pongo en un cajón la manzana P y la que quité. Entonces tiene 2 manzanas y una podrida, por la hipótesis inductiva, que valía para todos los n menores o iguales que 2. 2 manzanas y una podrida. Entonces, todas podridas. Qué lindo decir podridas. Y luego, todas las del cajón original están podridas. Es como un truco de magia. Aplausos. No. ¿Dónde está el error en el razonamiento? Claramente esto no está bien. ¿Dónde está el error en el razonamiento? ¿Alguien lo encontró? Yo la primera vez me costó un montón. Lucio ya parece, tiene ganas de contar. Dale. Yo pienso que es porque no es válido que el razonamiento cuando n es igual a 1. Exactamente. Cuando n es igual a 1, yo tengo un cajón de 2 manzanas. O sea, este razonamiento tendría que ser válido para cualquier n natural, pero no vale para n igual a 1, porque uno está pensando en un cajón. Yo el otro día les hice trampa, le digo, supongamos que tengo 15 manzanas. Saco una, no podrida, o la podrida está acá, saco otra, y me quedan 14 manzanas, por la hipótesis inductiva están todas podridas. Ahora, si yo tengo 2 manzanas en un cajón, tengo una podrida, el mate es la podrida, tengo la otra. Saco la otra, me queda un cajón de una manzana con una podrida. Es cierto que están todas podridas, puedo usar la hipótesis inductiva ahí. Pero después tengo que ponerla y ver que hay 2, pero para 2 nunca lo demostré. Entonces, es increíble esto, como si esto fuera cierto, para 14 lo podés mostrar para 15, y si fuera cierto para 15 lo puedes mostrar para 16, pero tenés un talón de Aquiles, para 2 no vale. Entonces no vale nada de todo lo que dijiste. Es así. Y a veces así es la vida del matemático. Uno cree que tiene un teorema, y hay un talón de Aquiles donde no está. Y anda para allá. Te quedaste. Bien, esa es. Entonces, es cómo escribirlo para que se vean las diapositivas después. Este razonamiento está bien si n es mayor o igual que 3, pero no vale para n igual a... En realidad para n igual a 1 no vale. Porque el n más 1 es 3. Bien. Yo lo hice así porque quería ser políticamente correcto. Cuando lo vi por primera vez decía, si en un grupo de n personas hay una tonta, son todos tontos. Y entonces sonaba feo decir tonto tantas veces. Me gustaba más decir potrerío. Como diría un potrillo, diría un extranjero. Pero entonces el chiste es, si no descubrimos el error en el razonamiento es porque somos todos tontos. Pero no es así. Bien. Lo último que se prueba por el principio de buena ordenación y que no, perdón, por el principio de inducción, que no vamos a demostrar acá, pero sí en las clases de esta tarde, es lo que se llama principio de buena ordenación, que cumplen los naturales. Y dice lo siguiente: todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un primer elemento, o también lo que se conoce como un mínimo. Entonces esto se puede escribir así. Si, vamos a usar azul. Si C es un conjunto
no vacío de números naturales existe un elemento P en el conjunto tal que P es menor o igual que X para todo X en el conjunto. Eso es lo que dice el principio de buena ordenación. Y lo que dice es que los naturales es un conjunto bien ordenado. Si yo miro los naturales todos, ¿cuál es el primer elemento? El 1. Si miro los naturales pares, ¿cuál es el primer elemento? El 2. Cualquier conjunto que me imagine, no solo estos dos ejemplos, va a tener uno que es el menor, gracias a que el 1 es el menor de todos los naturales. Ahora, si miro los enteros, si miro todos los enteros, no tiene un primer elemento. ¿Cuál es? El menos infinito sería, pero eso no es un número. Si miro los enteros pares, tampoco. Entonces, sí, ya cualquier otro de los conjuntos numéricos que usamos no son bien ordenados. Los naturales sí. Y eso es una cosa útil que se va a usar en algún momento. Bien, con esto terminamos la parte de naturales. Y vamos a pasar ahora a los números enteros. Para la parte de números enteros recomiendo leer, yo voy a seguir un poco la presentación, esta que está acá, vamos a marcarla así, de Crick. La de Sánchez también sirve, pero úsenla como complementario, ¿sí? Porque todo depende de cómo están presentadas las cosas. Están con frío ahí. Ya lo voy a hacer calentar, van a ver. Bien, entonces empecemos a trabajar con los números enteros. Acá hay una frase de Kronecker que dice que Dios hizo los enteros y todo el resto es trabajo del hombre. Y acá me voy una pequeña digresión filosófica. Hay un matemático, dentro de los matemáticos hay como dos líneas de gente que piensa de una forma o de otra. Uno dice, los enteros está claro que si hay aliens o si hay vida en algún otro planeta con una inteligencia como la nuestra o mayor, los enteros los van a necesitar, o por lo menos los naturales, ¿no es cierto? Porque uno lo usa para contar, y entonces los naturales como que están en la naturaleza. Y la pregunta es si hay otra inteligencia, toda esta creación de los números, ¿sería igual? Toda la matemática que se construyó, ¿sería la misma? ¿Es algo que existe en la naturaleza, que necesariamente van a existir los racionales, los irracionales para otra gente o para otros? O si hubiera algo que destruye la humanidad y después viene la evolución y se vuelve a crear todo, ¿se crearían los mismos números, la misma construcción matemática? Algunos piensan que sí, que necesariamente eso es lo que va a aparecer, y otros piensan que no, que es realmente una construcción humana. Entonces dejo ahí pensando. Igualmente es útil y es lo que usamos los humanos. Digamos, uno podría decir, bueno, si todo empezara de cero no se usaría esto. Bueno, está bien, pero no empieza todo de cero hoy, así que vamos a trabajar con estos números. Abajo ponelo, me parece que si pone el papelito. Ah, encontraste un... Al revés. Bien. ¿Quedó? No, ¿se abre? Eso. Bien, entonces, los enteros son los naturales, ¿no? Allá dice la definición, un número real X, acuérdense que partimos de los reales, los tenemos, se dice entero, si es cero, es natural, o si su opuesto es natural. Esa es la definición. Entonces, es la unión de tres conjuntos, los naturales, el conjunto que tiene el cero, y ese natural es n rayita n menos, que son los números
reales, tal que menos n menos z es un natural. ¿Está bien? Esa es la definición, los opuestos. Entonces, los naturales, sus opuestos y el z. Entonces la primera, allá arriba dejé la definición, z son los naturales, el 0 y sus opuestos. Entonces lo primero que uno observa es que puede sumar los números naturales, perdón, los números enteros y le da un entero. Buenas. Entonces uno, digamos, estamos acostumbrados a que eso es natural, pero con esta definición tendríamos que probar que eso es cierto. Entonces tendría que probar todos los casos. Si n y m son enteros, ¿cómo pruebo que el resultado es entero? Bueno, si son los dos positivos, entonces son naturales, la suma natural es natural, y como es natural es entero. Si uno es 0, n más 0 me da el mismo n, porque el 0 es neutro, entonces n no importa si es positivo o negativo. Y después si son los dos negativos, o uno positivo y uno negativo, tendría que empezar a trabajar y usar todas las propiedades de la suma que teníamos y que seguro estuvieron demostrando alguna vez. Es un rato de pensar, pero no los voy a aburrir con eso. Entonces esa demostración no la vamos a hacer acá, pero se puede hacer con un poco de cuidado. Y lo mismo para la multiplicación. Entonces, fíjense todas las propiedades que van a tener los enteros. Los enteros, con la suma, con el producto, con dos elementos destacados que son el 0 y 1, y con el orden menor o igual, cumplen todas estas propiedades. La suma es conmutativa, asociativa, 0 es el elemento neutro, y todo elemento tiene un inverso aditivo, que es lo que llamamos opuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque agregué los opuestos de todos. Segundo, el producto es conmutativo, asociativo, y 1 es el neutro. Porque puedo multiplico por 1 y me da lo mismo. Se satisface la propiedad distributiva. ¿Recuerdan cuál era? Si hago A por B más C, es A por B más A por C. Y el menor o igual es un orden total y compatible con las operaciones. Eso quería decir que es A más B, si A menor que B, entonces A más C menor o igual que B más C, para cualquiera A, B y C enteros, y que si A es menor o igual que B y C es mayor que 0, entonces A por C menor o igual que B por C. Esas propiedades las sabíamos, porque las sabíamos para las reales, y ahora los enteros son un subconjunto de los reales. Lo importante es que sumar y multiplicar me sigue dando números enteros. Entonces puedo hablar de los enteros y hacer de cuenta que no existen el resto de los reales. Ahora, todas estas son las propiedades de los enteros, y parecen que son las mismas de los reales. Parece que son las mismas de un cuerpo. ¿Qué falta para que sea un cuerpo? Dejo pensar un ratito. No, la completitud no hacía falta para un cuerpo. Los reales la tienen, pero los racionales también son un cuerpo y no es. Fíjense, lean las dos primeras. La primera dice, la suma satisface que es conmutativa, asociativa, 0 es neutro, todo elemento posee inverso aditivo. Y el otro dice, el producto es conmutativo, asociativo, 1 es el neutro. Y ahí falta algo. Que todo elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. Eso es lo que no tienen los enteros. No tiene inverso multiplicativo. Por eso no es un cuerpo y es un anillo. Qué grande, no se lo matemos. Los nombres que le ponen a las cosas. Por algo será, pero yo no lo sé. Hay que preguntarle al chat GPT. Bien. Entonces, dentro del anillo Z, los enteros, los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo son 1 y menos 1. Cualquier otro entero no tiene inverso multiplicativo. En los enteros. El 2, su inverso multiplicativo sería un medio, que no es entero. Entonces se pone interesante la cosa, porque entonces la divisibilidad, ya que no puedo dividir enteros cualesquiera, algunos enteros sí los puedo dividir. Entonces se define este nuevo concepto de divisibilidad en los enteros, que ustedes ya lo han manejado seguro, y lo vienen manejando en algunos incluso ejercicios, pero ahora lo vamos a formalizar un poquito. La divisibilidad dice lo siguiente. Voy a considerar
vamos a marcar acá algunas cosas en rojos, dos enteros, m y n, y al n siempre distinto de 0. Voy a marcar aquí, n distinto de 0. Entonces vamos a decir que n divide a m, y se denota n barrita vertical m, eso quiere decir n divide a m. Cada vez que exista un k en z tal que n por k es m. Esa es la definición. La voy a ir escribiendo en el pizarrón para que nos quede por si la tenemos que usar. N divide a m. N se lee n divide a m. No, es una proposición que tiene dos variables, n y m. N divide a m, que también se lee n es divisor de m, o m es divisor, no se ve este violeta me parece, ¿no? Muy clarito. Me lo vendieron con los cartuchos vacíos, qué extraño. M es divisible por n. Acá siempre el n, que es el divisor, o por lo que queremos dividir, es distinto de 0. Todas esas significan lo mismo y quiere decir si solo si existe un entero, k, tal que m, el m, es k por n. Exacto, me faltó esa en la diapositiva, pero la voy a agregar acá. M es múltiplo de n. Todas estas significan lo mismo y se pueden usar cualquiera de las cuatro. La puedo ir cambiando para que no me quede tan repetitivo un texto, por ejemplo. O porque algunas algunas veces me hacen una imagen mental mejor. Yo digo m es múltiplo de n, quiere decir que m es tantas veces n. Pero esto se usa mucho porque queda cortito, n divide a m, n divide a m. Esto quiere decir que no es n dividido m, es m, es más grande, n es el dividendo y este es el divisor. Ejemplitos. 4 divide a 8. Esperen, voy a agregar acá esto para que quede. M es múltiplo de otra más. ¿4 divide a 8? Sí. Porque 8 es 4 por 2. Digamos, menos 3 divide a 18. Epa, sí. Porque 18 es menos 3 por 6. O sea, este 6 es ese menos 6. Vamos. Ese menos 6 es el K de esta fórmula. Yo sé que esto es fácil, pero esto, 3 divide a 0. Algunos dijeron sí, rapidísimo, sin pensar. Pero la respuesta es sí. Porque 0 es igual a 3 por 0. O sea que este K puede ser entero, es 0. Buenísimo. ¿Menos 3 se divide a 0? Sí. Porque 0 es menos 13 por 0. Si tomo un n entero distinto de 0, fíjense que el n tiene que ser distinto de 0. ¿Divide a 0? Sí, el 3 y el menos 3 eran dos ejemplos, porque 0 es igual a n por 0. Si pusiera n igual a 0, eso también vale, pero no puedo hablar de que el 0 divide algo, porque el 0 no se puede dividir por 0, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vamos a ver, lo que tenemos acá es que el 0 es
divisible por cualquier entero distinto, no nulo, vamos a poner así. Esto se lo pueden tatuar. Los que les gusten los tatuajes se pueden ir tatuando. Esta es una para tatuarse. 0 es divisible por cualquier número. Eso lo vamos a usar mucho. O otra forma de decirla, 0 es múltiplo de cualquier entero no nulo. Si yo les digo, el 27 es divisor del 0. 27 es divisor de 0. ¿Sí tengo que decir 0 es múltiplo de 27? Sí. Entonces, ¿cuál es el conjunto de todos los divisores del 0? Todos los enteros excepto el 0. Todos los enteros excepto el 0 son divisores de 0. Eso les va a costar un poquito, pero ya no se lo voy a repetir muchas veces. Si no, al que no lo aprende se lo tatúa en la frente. No, en la frente no lo van a ver. En la mano. Acá había otro ejemplo, el último. Porque todos eran sí las respuestas. 4 es divide a 15. No. ¿No es cierto? Porque si uno hace... ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, porque no divide, uno diría. Pero 4 por 3 es 12. Y 4 por 4 es 16. Entonces, el 3 y el 4 son consecutivos y el 15 está en el medio. Ahí me paso de largo, no tengo forma, ¿no? Uso la monotonía o uso que el producto es compatible con el orden. Entonces me paso o no puede ser igual. Si no, no hay ninguno que me dé igual. Bien, entonces ahora un concepto. Una definición. Dado un número natural en Z, el conjunto de los divisores de n se denota div n. Div y entre paréntesis n es un conjunto de números enteros, que son todos los divisores de n. El conjunto de los divisores positivos se denota div más. Vamos a hacer algunos ejemplitos. A ver, divisores del 1. Es un conjunto. ¿Qué números son divisores del 1? Empecé por el más difícil. Vamos a dejarlo por un ratito. Divisores del 4. ¿Cuáles son? El 4 es múltiplo de qué números? Del 2, del propio 4 y del 1. Y también del menos 1, del menos 2 y del menos 4. ¿Sí? Div más de n es 1, 2, 4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los divisores del 1? 1 y menos 1, nada más. Acuérdense, el 0 nunca va a estar acá, porque los divisores, el 0 nunca es divisor. Sí se puede dividir, pero no puede ser el divisor. Div más de 1 es solo el 1. Div de 7. 1, 7, menos 1, menos 7. Esos son todos los divisores. ¿Y cuáles son los divisores de menos 7? Los mismos. ¿Sí? En porteño se dice los mismos. En santafesino se dice los mismos. No suena. ¿Vamos bien? Esa definición. Entonces, los divisores siempre son un número par, porque están los positivos y los negativos, y si miro los positivos siempre va a ser la mitad de eso. Entonces, teorema, si yo tengo un n, un número entero cualquiera... Ah, perdón, ¿cuáles son los divisores del 0? Todos los enteros excepto el 0. ¿Se acuerdan? Estaba escrito acá, me parece.
Todos los enteros, bueno, ahí dice enteros, ahí dice enteros. Para hacer frío se me duerme la mano. Todos los enteros excepto el 0 son divisores del 0. Por lo tanto, si escribo div de 0, me da todos los enteros excepto el 0. ¿Está bien? El 0 nunca va a estar en el conjunto de divisores, pero sí todos son divisores de él. Bien, y acá hay un teorema que me dice para cada n entero se tiene que el conjunto 1 menos 1, n menos n, está contenido en el conjunto de los divisores de n. ¿Qué dice eso en otras palabras? Estoy diciendo que este conjunto está contenido en este. O sea que eso es lo mismo que decir que 1 pertenece a div de n, menos 1 pertenece a div de n pertenece a div de n, y menos n pertenece a div de n. Y también dice esto acá, este igual me dice que el conjunto de divisores de n y de menos n es el mismo conjunto. Dice dos cosas este teorema. Que el conjunto de divisores de n y de menos n es el mismo conjunto, y que 1 menos 1, n y menos n siempre son divisores. Otra forma de decir esto es 1, menos 1, n menos n, siempre dividen a n. ¿Por qué es cierto eso? No estoy diciendo que esos sean todos los divisores. Acá vimos un ejemplo, por ejemplo, el 4, que tiene 1, 4, menos 1 y menos 4 serían esos 4 de RC. Pero también están el 2 y el menos 2. ¿Sí? Entonces, no digo que son todos los divisores, digo que siempre están. Siempre están esos 1, menos 1, n y menos n. ¿Por qué? Porque n por 1 es n, y menos n por menos 1 es menos n. Entonces, n por 1 igual a n, y menos n por menos 1 igual a menos n. Estas dos formulitas me dicen que este n es divisor de este. ¿Lo ven a eso? Porque ¿cuál es el k? Para decir que este n es divisor de este n, ¿cuál es el k? 1. Y acá me dice que 1 es divisor del n. ¿Cuál es el k? El n. ¿Está bien? Y acá lo mismo, menos n por menos 1 da menos n. Da n, qué bruto. Ahí. Menos n por menos 1 es n. Entonces, ¿cuál es el? Si digo que menos n es divisor de n, ¿cuál es el k? Menos 1. Si digo que menos 1 divisor de menos 1 divisor del n, menos n. ¿Está? Bien, entonces, no estoy escribiendo la demostración formal, pero estoy indicando cuál es la idea de la demostración formal. Si uno la quiere escribir, tiene que sentarse y escribir un poquito, pero se hace aburrido que yo se las escriba a ustedes. Traten de escribirlas ustedes. Ahora, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 5 dijo alguien, no. No, ¿cuántos elementos? Yo veo 4 acá. 1 menos 1 de n y menos de n. Pero eso podrían ser 2. Claro, si n es igual a 1, el conjunto que tiene 1 menos 1, 1 menos 1 es el 1 menos 1. No se repiten los elementos en un conjunto. Entonces, ese conjunto, este, puede tener 2 o 4. Este puede tener 2 o 4 o más. O sea, acá hay una observación que dice que el conjunto de divisores del 1 y del menos 1 son el 1 y el menos 1, nada más. Y para todo n que no sea 1 o menos 1, div n tiene al menos 4 elementos. ¿Cuáles son? 1 menos 1, n y menos n. Y los divisores del 0 son todos los enteros excepto el 0. ¿Vamos bien hasta ahí?
Bien, vamos a hacer ahora unas propiedades de los divisores. Dice lo siguiente. Tenemos la función valor absoluto, ¿se acuerdan? ¿La odian? ¿La aman? ¿Cómo vamos? La odian. No hay puntos medios con el valor absoluto. Ya la van a amar. La tienen que conocer. Bueno, esa misma función, con el mismo símbolo y todo, la puedo pensar como una función con dominio entero y codominio entero. Si tomo el valor absoluto de un número entero, ¿qué me da? 0 o un número natural, por lo tanto me da siempre entero. ¿Está? Entonces, acá uno diría, pero qué rebuscados los matemáticos. Sí, somos así. Porque una función, ¿se acuerdan que tenía un dominio, un codominio y una fórmula? Bueno, esta función valor absoluto en los enteros uno puede pensar que es otra función, pero la vamos a denotar igual porque no nos vamos a confundir nunca. Entonces vamos con algunas propiedades. Dice, x divide ahí, sí, solo si valor absoluto de x divide a valor absoluto de x. Entonces, cuando yo quiero pensar, por ejemplo, yo les dije si menos 3 divide a 18. Ese menos no molesta, es lo mismo que pensar si 3 divide a 18. ¿Está? Esa es la idea de esta afirmación es, no te preocupes por el signo no te cambia nada la divisibilidad, la propiedad de divisibilidad. Entonces, y eso es fácil de ver, digamos, ¿por qué vale esto? Yo les voy a ir poniendo por qué vale esto. Porque si yo tengo que x divide ahí, quiere decir que existe un k, tal que x por k es igual a y, ¿no es cierto? Eso quiere decir que x divide ahí. Y si pongo valor absoluto de x por k, por valor absoluto de k, es igual a valor absoluto de y. Porque el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. ¿Se acuerdan esa propiedad? Por lo tanto, de ahí sale que si existe un k, va a existir uno para el valor absoluto y lo mismo de la otra forma. Yo escribo algunas cosas que me explican por qué esto es cierto. Lo importante que vamos a ir viendo es que cada una de estas propiedades son útiles. Saber que el valor absoluto quiere decir que me puedo olvidar del signo para ver si un número divide a otro. Siguiente. Está un poquito más difícil, pero dice esto. Dice, si el i es distinto de 0, ¿qué pasa con el? Si estoy pensando en los divisores del i, del 0, ¿cuáles son los divisores del 0? Todos los números excepto el 0. Entonces, me saco el 0, que es un caso muy especial y particular. Y digo, si tomo un i distinto de 0 y tengo un divisor del i, su valor absoluto es menor o igual. ¿Está? ¿Y por qué es eso? A ver, vamos a pensarlo un poquito. Si yo sé que valor x divide ahí, por lo que vimos recién, implica que valor absoluto de x divide a valor absoluto de y. ¿Está? Y eso quiere decir que existe un k entero tal que y valor absoluto de y es k por valor absoluto de x. ¿Lo ven? Estoy usando la definición. Ver estas propiedades, uno puede decir, pero el profe no nos demuestre tantas cosas. Pero estas propiedades sirven para terminar de asimilar esto en nuestra cabecita. ¿Y ese k puede ser negativo? No. Exacto. Entonces, y eso implica que ese k es un entero mayor o igual que 0. ¿Está? Es entero y es mayor o igual que 0. Entonces tengo dos casos. ¿Puede ser 1? ¿Puede ser 0 el k? Podría ser 0, pero si k es 0, sería i 0 y estamos hablando de que i es distinto de 0. ¿No? Entonces, podemos agregar acá, pero k distinto de 0 porque i distinto de 0. Por lo tanto, es un entero mayor o igual que 0 y distinto de 0. Entonces k es un natural, es mayor o igual que 1. ¿Sí? Y acá estoy usando que es entero, mayor o igual que 0 y distinto de 0. Esas tres cosas me dicen que k es mayor o igual que 1. Y entonces el valor absoluto de i, que es k por valor absoluto de x, es mayor o igual que 1 por valor absoluto de x, que es valor absoluto de x.
¿Ven lo que usé ahí? Acá usé que K es mayor o igual que 1 y multipliqué por valor absoluto de X. ¿Sí? ¿Ya se acostumbraron a hacer esas cuentitas? ¿No? Yo sé que K es mayor o igual que 1 y valor absoluto de X es igual a valor absoluto de X. Entonces multiplico y me dice, uy, eso quiso hacer una flecha. Multiplico y me queda K por valor absoluto de X mayor o igual que 1 por valor absoluto de X. Ese tipo de cuentitas uno las va haciendo en una cadena de igualdades y desigualdades, y te tienen que ir acostumbrando a ver que en cada paso hay una propiedad usada. Y ahí ya probé, como es un múltiplo, tiene que ser un múltiplo por un número 1 o más grande. Chao. Tiene que ser más grande. Entonces los múltiplos, siempre, en valor absoluto, o si estamos hablando de positivos, los múltiplos siempre son más grandes que los divisores. Y entonces fíjense esta que dice, si X divide a Y, y también Y divide a X, pensemos en positivos. ¿Qué pasa? Si X divide a Y, ¿quién es más grande? Y. Y si Y divide a X, ¿quién es más grande? X. Bueno, si X menor o igual que Y, e Y menor o igual que X, ¿qué puedo decir? Que son iguales. Si fueran positivos, por eso la conclusión aparece con el valor absoluto. Si son negativos, vale la desigualdad con el valor absoluto. ¿No? Por ejemplo, 3 y menos 3, 3 divide a menos 3 divide a 3, pero no son el mismo número. El valor absoluto sí. Y acá se empieza a poner interesante. Si X divide a Y, y X también divide a Z, entonces X divide a cualquier combinación de Y y de Z, digámoslo así. Puedo sumar Y más Z, eso quiere decir, lo voy a escribir y enseguida lo vamos a demostrar. Primero hablo de qué quiere decir. Que X divide, ¿no? Tengo que el X divide a un número y a otro, o sea que es divisor de Y y de Z. Entonces X también divide a Y más Z, X divide a 3Y más 8Z, X divide a menos 15Y más 0 por Z, o sea, menos 15Y, X divide a, ¿se dan una idea? 27Y menos 1.000.000 Z, y así. Esos son los A y B. Lo que dice es, si X divide a Y y X divide a Z, entonces divide cualquier múltiplo de Y más cualquier múltiplo de Z. Siempre que siga trabajando en los enteros, ¿no? No metemos números con coma, solo enteros. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo se hace la demostración de esta propiedad? Bueno, si X divide a Y, quiere decir que, ¿cuál era más grande? El Y. El Y es un múltiplo, vamos a llamarlo K1 por X. Y si X divide a Z, quiere decir que el Z es un múltiplo K2 por X. Y ahora voy a multiplicar. El Y lo voy a multiplicar por A. Y el Z lo voy a multiplicar por B. Y ahora sumo. Entonces, A por Y más B por Z es igual a A K1X más B K2X. ¿Y qué tienen en común los dos términos de la derecha? X. Me queda A por K1 más B por K2. Y eso me dice que AI más BZ es múltiplo de X. Y ahí está el K. ¿Sí? Y este número sigue siendo entero. Esa es la demostración escrita medio tipo telegrama. Más telegrama sería así. Usé otro color para mostrar lo que agregué, pero vamos a dejarlo ahí. Eso está muy piola para trabajar. Lo vamos a usar mucho para probar cosas, para trabajar. Si X divide a Y, quiere decir que Y es múltiplo de X, entonces X también divide a Y por Z. Claro, el Y ya es múltiplo de X. Si le empiezo a multiplicar por cosas, sigue siendo múltiplo de X. ¿Lo ven a eso? Lo puedo demostrar así. X divide a Y,
quiere decir que X, no, quiere decir que Y es K por X. Si ahora el Y lo multiplico por Z, eso es K por X por Z, pero también es usando asociatividad y conmutatividad K por Z por X. Por lo tanto, Y por Z también es múltiplo del X. ¿Sí? A veces pensar en múltiplo es más fácil que pensar en divisores. Para mí. A veces. Sí, siempre. Por eso, a mí me gusta escribir esto, y cuando tengo un problema, a ver, lo leo y digo, n divide a m, n es divisor de m es divisible por n es múltiplo. ¡Ah, múltiplo! Hay un K. Ahí está. La palabra múltiplo me dice más. A mí. Y acá dice, X divide a Y más Z, y X divide a Y, entonces X divide a Z. Y esta es una consecuencia de una que vimos hace un ratito. Porque Z, ¿cómo se obtiene Z de Y más Z y de Y? Tengo Y más Z, tengo Y, a ver, vamos a señalar. Tengo Y más Z y tengo Y. ¿Cómo hago qué operación hago con esos dos que están resaltados para que me dé Z? Los resto. Entonces, fíjense, X divide a Y más Z y X divide a Y. Por la propiedad, una de las primeras que vimos, X divide a Y más Z por 1 más menos 1 por Y. Ese es el A y el B. ¿Se acuerdan que podía poner ahí? Ahora las voy a escribir a todas para que le saquen fotos. Por lo tanto, X divide a Y más Z menos Y, que es Z. Es como que puedo despejar, pero tengo que tener los dos. O si no, lo demuestro. Si X divide a Y más Z, quiere decir que Y más Z es múltiplo de X. Y si X divide a Y, quiere decir que Y también es múltiplo de X. Pero en esta demostración no puedo usar K, no es la misma. Entonces le pongo K1 y K2. Y si resto, Y más Z menos Y, que es Z, es lo mismo que K1 menos K2 por X. ¿Lo puedo hacer ya mentalmente así, a esa distributiva? Por lo tanto, X divide a Z. Esta sería la demo. La demo sin usar la otra herramienta. Estoy usando un cañón y esto es un rifle de aire comprimido. Uf, ya está. Acá están todas, las de recién. Las mostré una por una, las repasamos. Decir que un X divide a un Y es lo mismo que decir que el valor absoluto de X divide al valor absoluto de Y. Los valores absolutos molestan porque ahí se ponen 3 rayitas y se pone medio complicado. Pero por eso está separadito para que no nos confundamos. Esta es importante también. Si tengo un número distinto de 0 y X divide a ese número, entonces el X es más chico en tamaño, la magnitud del valor absoluto, el módulo. Si X divide a Y e Y divide a X son en valor absoluto el mismo número. Y si X divide a Y y X divide a Z, entonces divide a esto que vamos a llamarlo combinación de Y y Z. En álgebra lineal van a ver que eso es lo que se llama una combinación lineal. Multiplicar, multiplicar y sumar. Si X divide a Y, X divide a cualquier múltiplo de Y, esta de acá. Y si X divide a Y más Z y a Y, entonces divide a Z. Esta se puede escribir también. Si X divide a A y X divide a B, entonces X divide a A menos B. Porque les resté. O A más B. ¿La qué? Sí, también. Transitividad dice Tomás. X divide a Y
y y divide a z, entonces x divide a z. Divide a es una relación transitiva. También es de orden, me parece. Porque, bueno, si lo piensan, si los piensan los positivos es de orden, porque fíjense, miren esta. Si x divide a y e y divide a x, no puedo decir que el x es igual al y. No, dije 3 y el menos 3. El 3 divide a menos 3 y menos 3 divide a 3. Entonces no es antisimétrica esa relación. Pero si la pienso en los naturales, solo los positivos, sí. Porque si x divide a y e y divide a x, tienen que ser el mismo valor absoluto y como son naturales y positivos, son el mismo número. Ve que todo se va pegando. Acá estamos usando una relación. No es total este orden. Porque no es cierto, si tomo el 3 y el 5, no es cierto ni que 3 divide a 5 ni que 5 divide a 3. No los puedo comparar con este orden. Bien, ahora les hago una pregunta. Si yo sé que x divide a y más z, ¿será cierto que entonces divide a alguno de los dos? ¿A y o a z? Si lo pregunto así, en vez de decirle esto es cierto, ¿qué opinan ustedes? Tienen que jugar. ¿Es cierto eso? ¿Puede ser? No. Bueno, ahora busquen un ejemplo. Varios ejemplos quiero escuchar. 2 dividido 4... Ah, perdón, ¿vos qué dijiste? Claro, y igual a 2, z igual a 1 y x igual a 2. Tendría que ser 3. Yo tengo que ver que algo cumple esto, pero no cumple esto. Entonces, 3 divide a 3, pero no es cierto que 3 divide a 1, ni 3 divide a 2. Por eso no vale esa implicación. Encontré un ejemplo donde vale lo de la izquierda, pero no vale lo de la derecha. ¿Lucio tenía otro ejemplo? 2 divide a 4 y estás pensando que x es 2, y es 3 y z es 1. ¿Casi el mismo ejemplo? No. Bueno, parecido. Entonces, fíjense, 2 divide a 4, que es el x divide a y más z, pero 2 no divide a 3, ni 2 no y vamos a poner, no, ese ni queda feo. Y 2 no divide a 1. Sí divide a 2 y 2, pero bueno, yo tengo un x y un y que sumados me dan un múltiplo de, perdón, un y y un z que sumados me dan un múltiplo de x. Pero eso no me dice que cada uno de los dos es un múltiplo de x. Hay un tipo en Bahía Blanca, no sé si por ahí se enteraron, que salió a decir que estaba a punto de demostrar el teorema de Fermat con argumentos elementales, pero metía la pata en cosas como esta, ¿no? Decir que si un número divide a la suma, entonces divide a cada uno de los sumandos. Entonces, claro, ¿qué vamos? Así podemos probar el teorema de Fermat. Y esta otra dice que si x divide a y por z, entonces divide a y o divide a z. Esta parece más cierta. Pero no es. A ver, quiero ejemplos. Necesito un x, un y y un z. 2 divide a... x igual a 2, y igual a 3, z igual a 4. Entonces, 2 divide a 12, que es 3 por 4, y 2 divide a 4. Divide a z, o sea que... acá hay un no, olvídense de ese i que molesta. Si 2 divide a 12, y en este caso 2 divide a 4, así que está bien. Divide a alguno de los dos, sí es cierto. Para probar que no es cierto, tengo que encontrar un número que divida a la multiplicación, pero no divida a ninguno de los dos.
Podrían ser y z primos. A ver, acá dice Teo que x igual a 3, ¿dijiste? 6. Y igual a 3 y z igual a 2. Entonces, es cierto que 6 divide a 6, este es el x, esto es y por z. Pero no es cierto, vamos a ponerlo así mejor, pero 6 no divide a 3 y 6 no divide a 2, no cumple ninguna de las dos. Alguien allá, Facundo, mencionó, puede ser primos. Justamente si el x es primo, esto es verdadero. El único ejemplo tenía que ser un número no primo. Tenía que ser, el 6 tiene dos divisores, el 2 y el 3, bueno, le meto 1 a cada uno. También podría decir, haber dicho que un ejemplo un poquito más sofisticado, nada más, x igual a 6, y podría haber puesto y igual a 9 y z igual a 32. No hace falta hacer la cuenta, pero el x es 3 por 2. Pero el y es 3 por 3, no tiene ningún 2, y el z es 2 a la quinta, que no tiene ningún 3. Vamos a ver factorización en primos. Entonces, ese 6, como tiene un 3 y un 2, no puede dividir algo que tiene solo 3 en su factorización por primo, ni algo que tiene solo 2. Se lo dejo para pensar un poquito. Y hablando de primos, acá está la definición. Solamente la definición vamos a dar de primos. Dice lo siguiente, un número x en z se llama primo si el conjunto de divisores de x tiene exactamente 4 elementos. Que son, ¿cuáles eran los divisores que estaban siempre? El 1 menos 1, el x y el menos x. Hoy dijimos con n, pero ahora se llama x. Entonces, dijimos que cuando el x es 1, ese conjunto ¿cuántos elementos tenía? 2 nada más. Entonces, ¿el 1 es primo? No. Y el menos 1 tampoco. ¿El 0 es primo? No, porque ¿cuántos divisores tiene? Infinitos. ¿El 2 es primo? Sí, el 3 también. ¿El 4? No. Bueno, ya saben lo que es un número primo. Bueno, un número que no es primo, excepto el 0, maldito 0 nos va a molestar todo el tiempo. Ante la duda de todo vale si sacamos el 0 encima. Se llama compuesto. Se puede escribir como producto de primos. Bien, pausa y tomo asistencia. ¿Eh? Sí. Bien. Entonces, hoy dijimos que el 15 no era divisible por 4. ¿Se acuerdan? Si yo hago 15 y lo quiero dividir por 4, uno dice así, dice, divido, me da 3, 3 por 4, 12, resto el 12 y me queda, ¿qué me queda? 3. Entonces, lo que tengo es que el 15 es 4 por 3 más 3. Entonces, quise dividir el 15 por 4, y si tengo solo los enteros, solo entró 3 veces el 15 en el 4, y me sobran 3. Entonces, este número 3 se llama cociente, y este otro número que también dio 3 se llama resto. Creo que, déjenme copiar un ejemplo de acá. 1226 dividido 12 vamos a hacer. Ahí. Yo tengo que hacer 1226 dividido 12. Hago así, 12 dividido 12, 1. Menos 12, 0. Bajo el 2. 0, bajo el 6. 26 dividido 12. 2. Y me sobran 4. Y ahí termino. Antes hacíamos así. 2, gracias. Estaban atentos algunos. Entonces, el 1226, que es el número que quería dividir por 12, es 102 por 12 más 2. Entonces, el cociente es este número 12 y el resto es ese número 2.
¿Por qué llegué al 2 y terminé y no sigo más? Porque ese 2 es más chico que 12 y ya no lo puedo dividir. ¿Está? Entonces, el algoritmo de la división es un teorema que dice esto. Dice que si tomo dos números x y, x distinto de 0, voy a querer dividir por x, entonces existen dos enteros únicos, a los que llamo Q y R en este enunciado de teorema, que son el cociente y el resto, que satisfacen estas dos condiciones. El i, el número que quería dividir por x, es Q por x más R. Y el R, para que eso sea el resto, es un número, podría ser 0 cuando es un múltiplo justo, o podría ser más grande que 0, pero siempre ser menor que el valor absoluto de x. Acá están molestando los signos, por eso aparece el valor absoluto. ¿Está? En el ejemplo, los dos ejemplos de recién, el resto, este 2, tiene que ser más chico que 12, y este 3 más chico que 4. Esperen que lo escribí al revés. Perdón. 3 por 4. Entonces, ¿por qué lo escribí al revés? Q por X. Ah, acá también. El cociente es 3, sí, pero está escrito al revés en ese sentido. Este es 102 por 12. Lo que está mal ahora son estas flechas que las corro ahí. Déjeme jugar un poquito. No, me quedó mal. Bueno. Ahí está. Entonces, cociente por el divisor más el resto. Y el resto siempre tiene que ser un número más chico que el divisor. Si no, es porque dividí mal, me falta uno más. Entonces, en el ejemplo del 15 y el 4, el 15 es 3 por 4 más 3, dijimos. Q igual a 3 y R igual a 3. Ahora vemos otro ejemplo, a ver, más difícil. 15 y menos 4. Tengo que escribir el 15 como a ver, lo escribo a ver si está bien. El cociente es 3 menos 3 por menos 4 más 3. ¿Se ve? Menos 3 por menos 4, 12, más 3, 15. Vamos a poner acá Q, entonces el cociente dio menos 3 y el resto dio 3. Y ahora, menos 15 y 4. Estoy haciendo menos 15 dividido 4. Yo estaría tentado, estoy tentado y lo voy a hacer, de escribir menos 15 es menos 3 por menos 4. Eso da, no, menos 3 por, estoy dividiendo por 4, así que acá va 4, vamos a ponerlo así, menos 3 por 4, menos 3. ¿Eso es cierto? ¿Esa igualdad? Sí, pero eso no es, ahí no está en el cociente y el resto. Porque el resto, ¿qué tiene que cumplir? Ser mayor o igual que 0 y menor que valor absoluto de x. Entonces acá es donde uno puede equivocarse y entonces siempre tiene que haber un más acá. Entonces lo que tengo que hacer es, exacto, tengo que poner una vez más el 4. Si yo sumo 4 y menos 4, perdón, más 4 y menos, vamos, 4. Entonces este menos 4 se lo voy a poner allá. Entonces me queda menos 4 por 4 más 4 menos 3, 1. Veamos si es cierto. Menos 4 por 4, menos 16, más 1 es menos 15. Sí. Entonces el resto es 1 y el cociente es menos 4. Esto es lo más difícil del algoritmo de la división. Entonces Q es igual a
menos 4, y el resto es 1. Hay una sola forma, hay un solo Q y un solo R que me dan esta fórmula, si yo le pongo esta condición al R. Si yo al R lo dejo que sea negativo, o puede ser cualquier cosa. Pero si yo le pido que el R sea mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de X, hay una sola forma de hacer esto. Y eso es un teorema, y hay que hacer la demostración, que es un poquito pesada, entonces la vamos a obviar en esta parte del curso. Pero la idea de la demostración es que uno toma, vamos a pensar en positivos un ratito, tengo el 0, tengo el i, y al i le voy restando, y acá está el 0 y por acá está el valor absoluto de x. Lo pienso en la recta, ¿sí? Son enteros. Y entonces al i le empiezo a restar x. Le resto un x, le resto 2x, y le resto 3x, por ejemplo, en este dibujito. Cuando le resté 3x quedó el resultado entre 0 y valor absoluto de x. Entonces fíjense, i menos 3x, me queda el resto, que es este pedacito de ahí. Eso es dividir, es ir restando. No lo estoy pensando como repartir, sino que estoy restando muchas veces hasta que el resultado me queda en 3. Suficientemente chico que si lo resto me paso a negativo. Esa es la idea de la demostración para ver que existe un único Q y un único R que cumplen eso. Vamos a dejarlo acá separado como una idea de la demostración. Ahí hay que usar el principio de buena ordenación que hablamos hoy, pero nos quedamos con eso, que un número siempre lo puedo escribir como Q por X más R, y ese resto podría ser 0. ¿En qué caso el resto R va a ser 0? Cuando X y Y, ¿cómo se relacionan? Claro, cuando el X divide a Y, o cuando el X es divisor de Y, o el Y es múltiplo del X, el resto va a ser 0. Ahora lo ponemos ahí. Hagamos este ejemplo. Yo lo tenía hecho esta cuenta, no la quiero hacer de nuevo porque me voy a equivocar de nuevo. Me voy a copiar esto. Ah, ya lo había escrito acá. Ahí. Entonces ya habíamos visto que en este caso Q era 12, no, 102, y R es 2. Y ahora estoy dividiendo por menos 12. A ver, entonces, ¿qué me dio? 102 por 12 casi me da. Entonces, 1226 es menos 102 por menos 12 más 2. Eso da lo mismo que el de recién, ¿lo ven? Entonces Q es menos 102 y R es 2. El caso un poquito más complicado es este. No, ese es el mismo. Ah, no, no es el. Claro, este. Si lo escribo como tratando de seguir los pasos de recién, me queda menos 1226 es igual a menos 102 por 12 menos 2. ¿Está? Recién habíamos visto, lo pongo acá, que 1226 era igual a 102 por 12 más 2. Si le pongo menos a los dos términos, a los dos lados, y me queda esa igualdad. Pero eso todavía no está escrito como el algoritmo de la división. No me da un resto positivo. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 12. Si sumo 12, me queda menos 102 por 12 menos 2 más 12 menos 12. ¿No? Es el gran truco matemático, sumar y restar el mismo número. Este 12 lo junto con este, para que me quede un resto que está entre 0 y 12, y este menos 12 se lo voy a juntar acá. Entonces me va a quedar menos 103 veces el 12, más 10. Entonces en este caso el Q es menos 103 y el R es 10.
Ya van a ver algunos ejemplitos, no se me aflijan mucho. A veces van a ver que es más fácil trabajar con estas cosas abstractas que trabajar con los números. ¿Estamos bien? Todas las operaciones que hice ahí. Pueden verificar, menos 103 por 12 más 10, yo lo hago mentalmente, menos 1226. Bien, entonces ahora voy a aprovechar este algoritmo de la división, este teorema, y voy a hacer una definición de lo que es el resto de la división de y por x. Entonces, dados x e y enteros, el x distinto de 0, porque no puedo dividir por x, llamo R sub x de y al resto de la división de y por x. Parece fácil, lo es. Entonces lo vuelvo a escribir acá. Dados x e y x distinto de 0, defino el resto de la división de y por x. Entonces voy a tomar un x distinto de 0. Por ejemplo, el 5. Entonces digo, el resto de la división de y por 5. Estoy pensando en esto. Es resto de la división de y por 5. Y esto está definido para todo y z, para todo y, definido para todo y en z. Entonces, ya que estamos, puedo decir que R sub 5 es una función de z en z, que a cada número me dice cuál es el resto de dividirlo por 5. Todos los lenguajes de programación tienen esta función. En algunos se llama mod, por las congruencias módulo que vamos a ver en un ratito, en otros se usa el símbolo del %. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es R sub 5 de 0? Resto de la división de 0 por 5. Es 0 porque el 0 es divisible por 5, ¿sí? Porque, vamos a ponerle al lado, pues 0 es 5 por 0 más 0. Acá está el resto. ¿Cuánto es el resto de la división de 1 por 5? Tengo que escribir el 1 y tratar de dividirlo por 5. Si hago 1 dividido 5, ¿cuánto me da si hago así? Me da 0, 0 por 5 es 0, y el resto es 1. A ver. ¿Es cierto que 1 es 5 por 0 más 1? Sí. Una vez que yo encontré esto, como el teorema me dice que hay un único resto y un único cociente, listo, no tengo que probar que ese es, porque ese es el único que hay. ¿Cuánto será el resto de la división de 2 por 5? 2 es igual a 5 por 0 más 2. Fíjense que hasta que no llegue al 5, me va a dar 2. El resto de la división de 3 por 5, 3. El resto de la división de 4 por 5, bueno, acá dijo el 3 es 5 por 0 más 4. El 4 es 5 por 0, perdón, me dice 2 en 1 acá. 2 por 1 dice 3 más 4. Sigo acá, voy a borrar esta. ¿Cuál es el resto de la división de 5 por 5? 0. Pues 5 es 5 por 1 más 0. ¿Cuál es el resto de la división de 6 por 5? 1. Pues 5, 6 digo, es 5 por 1 más 1. Y así lo ven. Fíjense que los resultados siempre son los números 0, 1, 2, 3 y 4. Porque el resto de la división por 5 siempre va a dar un número entero, que es mayor o igual que 0 y menor escrito el 5. Bien, era un ejemplito para que vean. También tengo para los negativos. Ah, ahí está, ahí se pone lindo, ¿ven? ¿Cuál es el resto de la división por 5 del menos 1? Ahora sí.
A ver, vamos a tratar de escribir el menos 1 como 5 por algo más algo. Claro, podemos poner acá el 4 y acá el menos 1. 5 por menos 1 es menos 5, más 4 da menos 1. ¿Se ve? ¿Y el resto de la división de menos 2 por 5? 3. Porque menos 2 es 5 por menos 1 también, más 3. Lo más difícil son los negativos. Pero lo puedo pensar acá. Fíjense, acá me dio 4, 3, 2, 1, 0. Cuando hago el resto de la división de menos 1 por 5 me va a dar el 4 de nuevo. 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Siempre me quedan órdenes. Y entonces tengo este teorema que dice que, si, de nuevo, el divisor distinto es 0, si x divide ahí, me dice que el resto de la división de y por x me da 0, y si el resto de la división de y por x me da 0, el x divide ahí. Eso es ese teorema, que es casi una obviedad. Entonces solamente voy a definir esto, que es una relación de equivalencia, que es algo que habíamos visto al principio cuando estábamos hablando de relaciones. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos, voy a decir que dos números son equivalentes si solo si el resto de la división por 3 da lo mismo? Bueno, estamos haciendo lo mismo, pero con un poquito más de formalidad, porque ahora tenemos los enteros. Entonces, pero primero tengo este teorema que me dice que si el resto de la división de y por x es lo mismo que el resto de la división de z por x, entonces x divide a la resta de x. Vamos a hacerlo un poquito despacito, me quedan 5 minutos. Después tiene un recreo hasta las 1:30 que empieza la clase de práctica, así que me aguantan un ratito más. Fíjense, vamos a ver la demostración de esto más que nada para que nos vaya quedando los conceptos. Si el resto, uno sabe por el algoritmo de la división, acá estoy haciendo y dividido x. O sea que el y es un q por x más un resto. ¿Sí? Ese es el resto de la división de y por x, así que ya lo pongo ahí con su nombre. Y este q lo voy a llamar el qx. Ahora el z es también un q por y más el resto de la división de z por x. Ese es un qi, otro cociente. ¿Sí? Estoy haciendo macanas, estoy dividiendo por x, así que acá va x. Cuando Uma hace cara rara, dice, no es que no entiende, es que yo metí la pata. ¿Está? El i lo puedo dividir por el algoritmo de la división, es un múltiplo de x más el resto. Este numerito resulta que es igual. Eso estoy con esta hipótesis, porque estoy queriendo demostrar la ida de izquierda a derecha. La Q son, esta Q son distintas. Una es la QI y la otra es la QZ. Vamos a ponerle Q1 y Q2. Son dos numeritos distintos, Q1 y Q2. Podrían ser el mismo, pero no lo sé. Entonces, si ahora resto Z menos I, ¿qué me queda? Me queda Q2 menos Q1 por X más Rx de Z menos Rx de Y. ¿No? Resté el de Z menos el de arriba. Y usé la distributiva o el factor común. Pero ¿esto cuánto da este pedacito de acá? 0, porque estamos bajo la hipótesis de que esos dos son iguales. Por lo tanto, Z menos I es Q2 menos Q1 por X, y eso es lo mismo que decir que Z menos I es un múltiplo de X, o que X divide a Z menos I, que es lo que está escrito acá. Z divide a X menos I. Entonces,
Si dos números, yo los divido por el mismo x y me da el mismo resto, quiere decir que si los resto entre ellos, me da un múltiplo del original. Por ejemplo, a ver, voy a pensar, 128. Voy a pensar que el x es 5, y pienso el 128, y ahora pienso el 353. 128 es 5 por 25 más 3. Y 353 es 70. ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo bien? 5 por 25, sí. Y 353 es 70 por 5, 7 por 5, 35, sí. Más 3 también. El resto de la división de 353 por 5, ¿cuánto da? El resto de la división de 353 por 5, el resto de la división de 128 por 5, 3. Si los resto, si hago 353 menos 128, ahora te quiero ver, Pedro. 5, 4 menos 2, 2, 3 menos 2, menos 1, 2. 2,25. Esa es la resta de los dos. ¿Y esto es múltiplo de 5? Entonces, eso es lo que está pasando. Si estos dos números tienen el mismo resto cuando los divido por 5, si los resto entre sí, esos restos se cancelan y me queda un múltiplo de 5. Y lo mismo de la otra manera. Si tengo una resta de dos números que es múltiplo del x o del 5, entonces cada uno, cuando los divido por 5, me dan el mismo resto. Y con esto defino esa relación que es la relación de equivalencia que vimos al principio. Voy a decir que dos números están en la relación de equivalencia dada por el x, el 3 que usábamos al principio del curso, si el resto de la división por x me da lo mismo. Cortamos acá y la seguimos el lunes. Sí. Sí. Ah, sí. Acá. X divide a z menos 10. Gracias. Sí.